Bueno, hablando ahora de las imágenes, el enfoque de imágenes diagnósticas en la apendicitis, como les comenté anteriormente, el abordaje por imágenes del diagnóstico de apendicitis aguda ha demostrado un impacto favorable en la morbimortalidad de los pacientes con esta entidad. Entre los métodos de imágenes que más se usan y los hallazgos más relevantes de cada uno de estos, entre estos tenemos la radiografía simple de abdomen, que a pesar que hace parte del diagnóstico, del abordaje diagnóstico inicial de algunas patologías que producen dolor abdominal agudo, como la urolitiasis y la obstrucción intestinal, no se recomienda este estudio en pacientes con sospecha de apendicitis aguda, ya que el 68% de los casos los hallazgos son inespecíficos y tienen una sensibilidad tan baja como el 0% para esta entidad. Sin embargo, se han descrito ciertos signos radiológicos clásicos en la literatura que vale la pena mencionar, dentro de los cuales tenemos el hilio reflejo, el aumento de la opacidad del cuadrante inferior derecho del abdomen, engrosamiento de las paredes del ciego, la mala definición de la línea grasa del músculo psoas del lado derecho. En menos del 5% de los casos es posible ver el apendicolito como una imagen nodular con densidad de calcio proyectada en la fosa ilíaca derecha. Y también tenemos el signo de la carga fecal en el ciego, que consiste, como lo observamos en la imagen inferior derecha, que consiste en la presencia de un material con una densidad de tejidos blandos y de burbujas radiolúcidas en su interior, que ocupa el ciego, es decir, material fecal, en pacientes con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. Este signo tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 85%, con un valor predictivo positivo del 78.9% y un valor predictivo negativo del 98% para el diagnóstico de apendicitis aguda. Muy bien. Aquí tenemos una radiografía de abdomen proyectada con proyección frontal. En la imagen A y B vamos a ver que la A es una posición vertical y en la B un decúbito supino. Vamos a visualizar un patrón gaseoso intestinal anormal dado por la dilatación de las asas intestinales delgadas en el hemiabdomen superior, sin configurar un patrón obstructivo en un paciente con plastrón apendicular. Este es un hallazgo subjetivo de hilio, el cual se visualiza con frecuencia en pacientes con apendicitis aguda. En la tercera imagen, la C, vamos a ver una imagen con zoom sobre el cuadrante inferior derecho, en la cual se visualiza una imagen con morfología ovalada con densidad cálcica que corresponde al apendicolito. Acá también podemos observar en la primera imagen cómo señala el apendicolito. En la segunda, asas en centinela, vemos cómo se distiende el intestino delgado y el efecto de masa sobre la fosa ilíaca derecha, la ocupación, ¿sí? Todos estos son signos que pueden aparecer en apendicitis aguda. Bueno, en cuanto a la ecografía, vamos a ver que esta es la prueba de imagen inicial de lesión ante la sospecha de una apendicitis aguda no complicada. Al tratarse de una prueba de bajo costo, rápida y no ionizante, y que a pesar de ser operador dependiente muestra una sensibilidad y una especificidad del 88 y el 94% en los niños y del 83 y 93% en los adultos, esta pierde capacidad diagnóstica por la localización del apéndice y la superposición de gas colonointestinal normal no permite localizarlo correctamente en algunos casos. En cuanto a la técnica, vamos a ver que el paciente debe estar acostado en decúbito supino sobre una superficie firme y se procede a realizar la exploración del cuadrante inferior derecho con
del abdomen con un transductor lineal de alta frecuencia. La exploración con el transductor debe ser con una compresión firme y gradual, con el fin de buscar desplazar las asas intestinales adyacentes a un probable apéndice inflamado y fijo a la pared abdominal. Y también buscar evaluar el grado de comprensibilidad del apéndice secal, el cual es un criterio de apendicitis aguda. El examen se debe iniciar en el sitio donde el paciente refiere dolor, ya que más del 94% de los casos es posible encontrar algún hallazgo significativo en este lugar. No siempre es fácil visualizar el apéndice por la localización. Sin embargo, existen ciertas maniobras, como por ejemplo presionar la mano izquierda del examinador, posicionar la mano izquierda del examinador sobre la región lumbar del paciente y tratar de comprimir el abdomen con el transductor y pedirle al paciente también que se acueste en decúbito lateral izquierdo y hacer un abordaje ecográfico lateral y posterior. El radiólogo debe tratar de demostrar toda la longitud del apéndice, esto para evitar errores diagnósticos y no confundirlo con el hilio terminal. Muy bien. Bueno, en cuanto a los hallazgos normales del apéndice, vamos a ver que se ve como una estructura tubular enlongada, ciega y con una apariencia lamelada debido a sus capas histológicas. Generalmente mide menos de 6 milímetros en su diámetro transverso y tiene una forma ovoide u ovalada en las imágenes con compresión en su eje corto. Cabe resaltar que el apéndice normal es comprensible, móvil y no presenta alteración de la grasa adyacente. La no visualización del apéndice secal en manos expertas tiene un valor predictivo del 90%. Aquí observamos en la primera imagen, vamos a ver un corte axial que muestra una apariencia de anillos concéntricos de cogenicidad alternante, como lo señalan las flechas blancas. Esto representa la mucosa, la musculatura y la serosa del apéndice. En la segunda imagen vemos un corte longitudinal donde se observa el apéndice secal en su localización más habitual, en posición medial a los vasos ilíacos. Como lo observamos, como se observan las flechas blancas y la flecha naranja. Muy bien. Bueno, en cuanto a los hallazgos ecográficos en la apendicitis aguda, tenemos el diámetro transverso mayor a 6 milímetros. Este es un parámetro que tiene una sensibilidad del 98%, sin embargo, hasta el 23% de los pacientes adultos sanos tienen un apéndice secal con un diámetro transverso mayor a esta medida. Es por eso que algunos autores han propuesto que al encontrar un apéndice con un diámetro de 6 a 9 milímetros, debe considerarse indeterminado y deben de buscarse otros signos de apendicitis, como es la comprensibilidad, la forma y la alteración de la conicidad de los tejidos adyacentes. La apéndice no comprensible, como les dije anteriormente, el apéndice normal debe ser móvil y comprensible. La pérdida de la comprensibilidad o que el apéndice adopte una forma circular en las imágenes axiales con comprensión plena es un criterio para considerar el diagnóstico de apendicitis aguda. Los cambios inflamatorios de la grasa adyacente circundante se ven como un aumento de la cogenicidad de la grasa periapendicular asociados a una ausencia de la deformidad con la comprensión. Tenemos también el aumento de la vascularización visualizada con el Doppler color, aunque tiene una sensibilidad buena del 87%, se dice que este parámetro no es válido para el diagnóstico de apendicitis aguda, ya que dependiendo del estadio del proceso puede ser positivo o negativo.
También el apendicolito, esta es una estructura que se reconoce solo en el 30% de los casos de apendicitis. Tener en cuenta que cuando este hallazgo se presenta, aumenta el riesgo de perforación. Y entre los signos de perforación existen 3 signos clásicos de perforación apendicular que podemos observar por ecografía, como es la colección de fluido periapendicular, la irritabilidad de la pared y la presencia del apendiculito extraluminal. No obstante, es común que luego de perforado el apéndice sea difícil su visualización. Aquí tenemos esta imagen donde observamos un caso de apendicitis aguda por ecografía. En la primera imagen vemos un corte axial del apéndice secal sin comprensión, en la cual se ve engrosada. Si miren con una medida, miren los calipers con una medida de un diámetro de aproximado de 13 milímetros. En la segunda imagen vemos el diámetro del apéndice no se modifica con las maniobras de comprensión y además se observa la alteración de la congenicidad de la grasa adyacente que no es comprensible, la señalada por el asterisco. Aquí tenemos un aumento de la vascularización del apéndice por apendicitis aguda. En un corte, en la primera imagen tenemos un corte longitudinal del apéndice con un incremento del flujo de sus paredes en las imágenes con Doppler color. Y en la segunda imagen también se evidencia un incremento del flujo de la pared anterior del apéndice, como lo señalan las flechas blancas. Aquí podemos observar una apendicitis aguda asociada al apendicolito. Vemos un corte axial. En la primera imagen se observa un corte axial del apéndice secal engrosada, como lo señalan las flechas blancas, con un diámetro de 11 milímetros, el cual no se modifica con las maniobras de comprensión. En la segunda imagen se observa la alteración de la congenicidad de la grasa adyacente, señalada por el asterisco, y una imagen que es el fecalito asociada a esta, señalada por la flecha negra. Y en la tercera imagen, un corte longitudinal del apéndice de otro paciente en el que se visualiza una imagen redonda ecogénica señalada por la flecha y presenta una sombra acústica posterior en su interior que representa el apendicolito. Bueno, en esta imagen observamos un apéndice perforada, un corte axial por ecografía en el que se visualiza el apéndice distendido por un proceso inflamatorio señalado por los calipers, asociado a una colección líquida alrededor secundario a una perforación. Bueno, en cuanto a la tomografía, los hallazgos por tomografía, vamos a ver que la tomografía presenta una mayor sensibilidad y especificidad diagnóstica del 94% tanto en niños como en los adultos. Pero al tratarse de una prueba más lenta que emplea contraste endovenoso y radiación ionizante, se usa como primera elección ante sospecha de cuadros complicados o con dudas diagnósticas francas, o como complemento ante la exploración por ecografía no concluyente. Hoy en día la posibilidad de utilizar reconstrucciones multiplanares en cualquier plano deseado permite una óptima visualización del apéndice y nos ayuda a confirmar o descartar con certeza la apendicitis aguda. Entre los hallazgos vamos a observar, entre los hallazgos normales por tomografía, se observa el apéndice secal, se ve solo entre el 43 y el 82%, entre el 43 y el 82% de todas las tomografías de abdomen. Como ya se revisó anteriormente en la anatomía, se visualiza como una estructura tubular ciega de entre 3 y 20 centímetros de longitud,
que mide menos de 6 milímetros en su diámetro transverso. La presencia o ausencia de gas en la luz del apéndice no confirma ni descarta el diagnóstico de una apendicitis. Aquí observamos la apariencia por tomografía de un apéndice normal. Vamos a ver que se puede visualizar gas en su interior, las paredes delgadas y su diámetro es menor a 6 milímetros. En las dos primeras imágenes se visualiza el apéndice localizada perilial y paracecal, respectivamente. En la tercera imagen vemos un acercamiento en el plano sagital en el que se visualiza el apéndice cecal de morfología y calibre normal en localización retrocecal, como lo señala la flecha blanca. Bueno, perdón, continuamos aquí. Sí. Existen hallazgos en apendicitis aguda, existen hallazgos primarios y secundarios en la tomografía. En cuanto a los hallazgos primarios, hace referencia a la alteración del apéndice propiamente dicho, y los hallazgos secundarios corresponden a una alteración de las estructuras adyacentes por parte del proceso inflamatorio. Entre los hallazgos primarios tenemos el aumento del diámetro transverso. Se habla de un aumento del diámetro transverso cuando es mayor a 6 milímetros. Como lo observamos en esta imagen, vemos un corte axial de una tomografía que muestra un apéndice cecal engrosado con un diámetro de 12 milímetros, como lo señalan las flechas, sin cambios inflamatorios significativos de la grasa mesentérica periapendicular. Este signo tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 92%. No obstante, algunos autores afirman que el 42% de los adultos sanos tienen un apéndice con un diámetro mayor a este umbral, y por eso es que algunos autores han propuesto o proponen que entre los 6 y 10 milímetros se denomine apéndice con diámetro indeterminado y se busquen otros signos imagenológicos que apoyen el diagnóstico de apendicitis. Otros hallazgos primarios tenemos el engrosamiento de la pared apendicular mayor a 1 milímetro, que tiene una sensibilidad del 66% y una especificidad del 96%. Otro hallazgo es el realce anormal y heterogéneo de la pared, el cual tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad del 85%. El edema submucoso o estratificación, lo que configura el signo de la diana, y los apendicolitos que están presentes entre el 20 y el 40% de los casos. Sin embargo, cuando se visualizan aumenta el riesgo de perforación. Entre los hallazgos secundarios tenemos el engrosamiento focal de la pared del ciego. Este signo tiene una sensibilidad del 69%, pero una especificidad cercana al 100%. La alteración de la densidad grasa periapendicular reporta una sensibilidad del 87% y 100% y una especificidad del 74% y 80%. Es usual también encontrar adenomegalias adyacentes, y tenemos también, se pueden encontrar los signos de perforación, como la presencia de gas extraluminar, la visualización de absceso, flemón, la presencia de apendiculito extraluminar o un defecto focal de realce de la pared. La coexistencia de dos de estos hallazgos anteriormente mencionados tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100% para una perforación de apendicitis. Bueno, en esta imagen tenemos un corte coronal de una tomografía con medio de contraste que muestra un apéndice cecal engrosado con un diámetro de 14 milímetros, como lo señala la flecha, con engrosamiento y realce heterogéneo de la pared, con un diámetro de la pared de 3 milímetros y con cambios inflamatorios de la grasa periapendicular.
Aquí observamos un corte axial de una tomografía con medio de contraste donde muestra un apéndice engrosado con pseudoestratificación de sus paredes, lo que configura el signo de la diana, como lo señalan las flechas. Este es el signo de la diana. Aquí tenemos una reconstrucción coronal de una tomografía de abdomen con medio de contraste donde se observa el apéndice secal distendido, señalado por las flechas blancas, con realce de sus paredes, y también se observa una imagen calcificada que corresponde al apendicolito en su base, como lo señala la flecha. Aquí observamos una tomografía contrastada en plano axial y coronal que muestra el engrosamiento focal de la pared del ciego, señaladas por las flechas blancas del lado izquierdo, una imagen del lado izquierdo, secundario a una apendicitis aguda. Como observamos en la imagen coronal, la apéndice. Aquí en este corte axial, una tomografía contrastada muestra el aumento de la densidad de la estratificación de la grasa señalada por el asterisco y adyacente a esto un proceso inflamatorio apendicular. ¿Sí? Aquí en estas imágenes observamos una tomografía con medio de contraste en plano axial y coronal. Vamos a observar los extensos cambios inflamatorios de la grasa en la región iliocecal y el gas extraluminal señalado por la flecha negra en el retroperitoneo por una perforación. Además, se observa una imagen indicativa de apendicitis con el apendicolito en la imagen derecha. Muy bien. En cuanto a las imágenes por resonancia, vamos a ver que la resonancia brinda una alta resolución espacial. Sin embargo, existen algunas limitaciones para su implementación masiva de este método de imágenes, como lo son el alto costo, la baja disponibilidad, los tiempos de adquisición largos, los artefactos de movimiento y que la seguridad del gadolinio en mujeres gestantes todavía es controversial. La indicación de resonancia magnética son principalmente dos, como alternativa de tomografía en niños con sospechas de apendicitis, con sospecha de clínica de apendicitis, pero con una ecografía no concluyente, o en mujeres gestantes con sospecha de apendicitis aguda, en las cuales la ecografía no confirma ni descarta el diagnóstico de apendicitis. El protocolo más utilizado es uno de respiración libre que consta de imágenes potenciadas en T2 con saturación grasa e imágenes potenciadas en T1 previo y posterior a la administración de gadolinio. Este protocolo tiene una sensibilidad del 97 y 100% y una especificidad del 92 al 93%. No obstante, como les mencioné anteriormente, aún se discute la seguridad del gadolinio en el primer trimestre de gestación. En las resonancias magnéticas, el apéndice secal se visualiza como una estructura tubular ciega de baja intensidad en T1 y T2 cuando contiene gas o material fecal, o de la misma intensidad del músculo cuando está colapsada. Es posible visualizar el apéndice hasta el 62% hasta en el 62% de los pacientes normales y se visualiza mejor en T2. Los umbrales del tamaño son los mismos que en ecografía y que en tomografía. Y los hallazgos patológicos más representativos son la alta intensidad de la grasa periapendicular en T2 asociados a cambios de la pared y el aumento del diámetro transverso del apéndice. Las colecciones y los accesos periapendiculares también se pueden observar por este método. Muy bien, aquí tenemos imágenes axiales de resonancia magnética en secuencias EcoSpin potenciadas en T2. En la primera imagen se observa un caso, se observa
Se observa escaso líquido libre de alta señal en fosa ilíaca derecha señalada por la flecha negra, que está asociado a un aumento del diámetro del apéndice cecal señalada por la flecha blanca en la segunda imagen. Es decir, alteración de la grasa, líquido libre y secundario a una apendicitis aguda. También podemos observar en el asterisco el útero grávido y la cabeza fetal. Aquí también tenemos unas imágenes axiales de resonancia en secuencias cine con información de T1 y T2 de saturación grasa en la segunda imagen, donde se observa un asa tubular ciega engrosada localizada en fosa ilíaca derecha con una alteración de la señal de la grasa mesentérica a su alrededor, señalado por la flecha negra. En la segunda imagen, en la secuencia con supresión grasa, se observa líquido libre en la cavidad, señalado por la flecha blanca, adyacente a el apéndice cecal, que indica un proceso inflamatorio. Muy bien. Bueno, ahora continuando con otro tema, tenemos otra causa de dolor abdominal, tenemos la apendicitis epiploica o la apendicitis. Este es un proceso isquémico o inflamatorio autolimitado poco frecuente que afecta a los apéndices epiploicos del colon y puede ser primario o secundario a una patología adyacente. Se cree que la patogenia se debe a una torsión del apéndice epiploico grande y pediculado o a una trombosis espontánea del flujo venoso, lo que produce isquemia y necrosis. Esta afectación o esta condición suele afectar a los pacientes entre el 2 y entre la segunda y la quinta década de la vida, con predicción en las mujeres o en individuos o en pacientes obesos, presumiblemente por presentar apéndices de mayor tamaño. Los apéndices epiploicos son pediculaciones de grasa recubiertos por serosa que protruyen a la superficie externa del colon y sigma hacia la cavidad peritoneal con una medida de 1.5 a 3.5 centímetros de longitud. Vamos a ver que cada persona tiene en promedio 50 a 100 apéndices epiploicos distribuidos longitudinalmente en dos líneas. Como lo observamos en esta imagen, tenemos una línea, una lateral que a la tenia homiatal y otra medial a la tenia libera. Vamos a ver que la cantidad de apéndices epiploicos más numerosas es más numerosa en el colon transverso y sigma, pudiendo estar ausente tanto en el ciego como en el recto, sin conocer su causa. Son prominentes en personas obesas y que han experimentado una pérdida de peso brusco. Estos apéndices presentan una ecogenicidad y una densidad similar a la grasa peritoneal y retroperitoneal, por lo cual no se van a visualizar ni por ecografía ni por tomografía, a excepción de que se encuentren inflamados, produciendo una apendicitis, rodeados por líquidos, ascitis, hemoperitoneo o por contraste. Bueno, el aporte vascular de estas estructuras móviles proviene de dos arterias dependientes de las ramas terminales de la arteria escolónica y su drenaje venoso es a través de una única vena central larga y tortuosa que atraviesa todo el pedículo. Las apendicitis epiploicas se presenta como un episodio de dolor abdominal agudo y a menudo localizado y continuo y con signos de irritación peritoneal en un paciente con un estado general bueno, pudiendo presentarse estreñimiento o diarrea asociada. La leucocitosis y la fiebre son poco frecuentes y el dolor se localiza en la mayoría de los casos en el cuadrante inferior izquierdo, simulando un episodio de diverticulitis aguda
o en ocasiones se puede localizar en el cuadrante inferior derecho, simulando un cuadro de apendicitis aguda. En cuanto a las características radiológicas por ecografía, vamos a ver que la evaluación del área dolorosa puede mostrar una masa hiperecogénica redondeada, no comprimible, sin vascularización interna y rodeada por una línea hipoecogénica sutil, lo cual por lo general tienen un diámetro de 2 a 4 centímetros y también ejercen un efecto de masa local, pero no suelen asociarse con engrosamiento de la pared intestinal o ascitis. En estas imágenes se observa una masa sólida, hiperecogénica, de morfología ovalada, señalada por el círculo, rodeada por un tejido hiperecogénico perilesional, señalado por los asteriscos amarillos, localizada entre el colon y la pared abdominal anterior, coincidiendo con el punto máximo de dolor a la compresión ecográfica. Habitualmente, estos apéndices epiploicos miden menos de 5 centímetros de diámetro, en su diámetro mayor, y frecuentemente están rodeadas por un borde hipoecogénico señalado por la flecha azul. Es menos habitual encontrar o observar hipocogenicidad central, como se observa en la tercera imagen, señalado por la flecha, por la cabeza de flechas verde, y la ausencia de señal Doppler intralesional. También se puede presentar engrosamiento parietal y líquido libre en algunas ocasiones, pero es poco frecuente. Aquí tenemos, en este caso se observa una masa redondeada hiperecogénica con un halo periférico y centro hipoecogénico dolorosa a la palpación y que se localiza adyacente al colon descendente. Este es un caso de apendicitis epiploica. Tenemos este otro caso, en la segunda imagen, otro caso donde se observa también una masa redondeada hiperecogénica con centros hipoecogénicos con bordes antimesentéricos en el sigma proximal. Otro caso de apendicitis epiploica. En este último caso se observa una anomalía hiperecogénica en el borde inferior izquierdo que mide 3 por 3 centímetros, no compresible y sin vascularización interna, que parece estar relacionada con el intestino de la región, en esa región, probablemente debido a una apendicitis epiploica. Se recomienda en este caso una tomografía computarizada para confirmar el diagnóstico. Bueno, hablando ahora de los hallazgos por tomografía, vamos a ver que el aspecto de la tomografía suele ser característico. Se presenta como una estructura ovoide de densidad grasa adyacente al colon, generalmente de 1.5 a 3.5 de diámetro. El borde delgado de alta densidad, conocido como sino del anillo hiperatenuante, tiene un diámetro de un espesor de 1 a 3 milímetros. Y la formación de tejido adiposo inflamatorio circundante y engrosamiento del peritoneo adyacente. También podemos observar un punto hiperdenso central que representa el pedículo vascular trombosado. También se puede observar el engrosamiento de la pared colónica adyacente. No suele estar asociado, pero si se presenta, suele ser mínimo. Y también el apéndice epiploico inflamado de localización clásicamente en el aspecto anterior del colon sigmoide o descendente, pero puede estar ubicado en cualquier parte a lo largo de la circunferencia del colon. Crónicamente,
crónicamente, los apéndices epiploicos infartados pueden calcificarse y desprenderse para formar un cuerpo suelto intraperitoneal, como lo observamos en la imagen a mano derecha. Vemos esa imagen de aspecto cálcico intraperitoneal, en este caso en la pelvis, sí, en nivel pélvico. Perdón. Bueno, continuando, aquí vamos a ver, este es un casito donde se evidencia una lesión pericolónica de morfología ovalada con atenuación grasa adyacente al borde antimesentérico del colon, señalada por el círculo amarillo. Habitualmente, como les mencioné, son menores de 5 centímetros de diámetro en su diámetro mayor. También observamos el signo del anillo hiperatenuante señalado por la flecha verde, que es un borde hiperdenso de 1 a 3 milímetros perilesional bien delimitado, que corresponde a la inflamación del peritoneo visceral. Y también observamos hiperatenuación de la grasa circundante señalada por el asterisco azul, que hace referencia a los cambios inflamatorios. Aquí, mire, en la flecha azul nos señala la zona central hiperatenuante rodeada, que nos indica el signo del punto central o lineal, señalado por la flecha amarilla. Esto es secundario a una trombosis venosa central o áreas de hemorragia o fibrosis. Este signo puede estar presente o ausente, pero no excluye el diagnóstico. También es posible apreciar una apariencia lobular, lo señala en el círculo rojo, si 2 o más apéndices epiploicos continuos están inflamados. En este caso observamos la pared del colon. La pared del colon generalmente va a estar respetada, pero en ocasiones puede existir un leve engrosamiento parietal reactivo asimétrico, como lo observamos en este caso, señalado por la flecha roja. Pero la alteración de la grasa circundante, señalada por las flechas amarillas, suele ser más llamativa. Entonces, este es otro casito de apendicitis epiploica. Bueno, en cuanto a las imágenes por resonancia, vamos a ver que aunque su uso es poco frecuente en el contexto de dolor abdominal agudo, las características de la resonancia magnética también son características. En T1 vamos a observar un aumento, a menudo muestra una masa redonda de alta señal con una señal ligeramente reducida en comparación con la grasa normal, debido a la formación de betas inflamatorios y bordes hipointensos, de 2 a 3 milímetros. En T2 a menudo se observa una masa de alta señal que se atenúa en la secuencia de supresión grasa, bordes hiperintensos de 2 a 3 milímetros con variamiento de la alta señal con circundante. Y a la administración de contraste, el T1 con contraste muestra un realce periférico posterior a esta administración. Aquí tenemos este caso, se observa, este es un caso donde se sospechaba, la sospecha clínica inicial fue por una colecistitis aguda. El paciente presentaba múltiples cálculos en la vesícula biliar, evidenciadas por la ecografía previa y la resonancia. Sin embargo, no había engrosamiento de las paredes ni líquido pericolónico. Entonces se identifica una lesión en el borde antimesentérico del ángulo hepático, que sugiere un proceso inflamatorio que involucra el apéndice epiploico del colon. O sea, aquí
Podemos observar en la, en la segunda imagen de saturación grasa mano derecha, en el borde, en el ángulo hepático, observamos adyacente a este una imagen hiperintensa que sugiere, hace referencia a edema, a líquido en la cavidad, y vamos a ver que en la última imagen, que es un T1 con administración de contraste, observamos cómo este realza, como hay un realce luego de la administración de contraste. Muy bien. Bueno, ahora hablando de la adenitis mesentérica, se define como la inflamación de los ganglios linfáticos mesentéricos después de la apendicitis aguda. Es la causa más común de dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho, presentándose en el 2 al 14% de los casos. Se presenta de forma primaria cuando no se detectan anomalías en los estudios de imágenes diagnósticas y no se identifica una causa desencadenante. Y se clasifica como secundaria cuando es causada por otras entidades clínicas. Las más frecuentes, esta entidad es más frecuente en los niños y su presentación en adultos es rara. Bueno, en cuanto a las causas, que como mencioné anteriormente, la adenitis mesentérica puede clasificarse en primaria o secundaria. En la primaria no se logra identificar la patología que origina el padecimiento. Tampoco se detectan anomalías en los estudios de imágenes, a excepción de un pequeño engrosamiento del hilio terminal y en el ciego en algunos casos. Mientras que en las causas secundarias se logra identificar una patología que desencadena este padecimiento. Entre estas causas pueden ser divididas en agudas o subagudas y crónicas. En las causas agudas se destacan principalmente la apendicitis e infecciones, tanto virales como bacterianas, las cuales son las más comunes. La yersiniosis es la causa de infección bacteriana más frecuente, especialmente por la Yersinia enterocolítica. Otras causas infecciosas incluyen la Salmonella notypis, los mononucleosis infecciosa, Toxoplasma gondii y la Bortenella. Otros menos comunes son las isquemias mesentéricas, las obstrucciones intestinales, bulbos y los embarazos ectópicos. Entre las causas subagudas y crónicas se debe tomar en cuenta las enfermedades del intestino irritable, enfermedades sistémicas inflamatorias crónicas como el lupus eritematoso, la sarcoidosis, infecciones como el VIH y neoplásicas principalmente como el linfoma Hodgkin. En cuanto a su presentación clínica, es muy importante porque, bueno, se presenta como un cuadro clínico inespecífico y suele Bueno, el cuadro clínico es inespecífico y suele llevar a una amplia variedad de diagnósticos diferenciales. Se manifiesta principalmente como un cuadro de dolor abdominal agudo, por lo que puede similar la presencia clínica de una apendicitis aguda. El dolor abdominal es de tipo cólico y en ocasiones continuo y aumenta en las noches y con localización periumbilical o en fosa ilíaca derecha, con signos de rebote y datos de irritación peritoneal que pueden estar presentes, pero son menos evidentes que en la apendicitis aguda. Otros síntomas presentes son la fiebre, náuseas, vómito y diarrea. También puede presentarse síntomas constitucionales, pérdida de peso en unas causas subagudas y crónicas. Suele ser un cuadro benigno y autolimitado con una duración aproximadamente de 2 a 4 semanas. Las complicaciones son raras, pero pueden llegar a estar presentes.
En caso de aparecer, pueden consistir en una depresión del volumen por deshidratación, acciones electrolíticas secundarias a los vómitos y diarrea, formación de abscesos en ganglios linfáticos, peritonitis, sepsis en casos más severos. La infección secundaria por Yersinia, tuberculosis o salmonela, la de mesentérica puede llegar a progresar a una necrosis completa de los ganglios linfáticos mesentéricos. En los hallazgos por ecografía, vamos a ver que el ultrasonido suele ser muy importante para el diagnóstico de la adenitis mesentérica. Va a estar presente un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos mesentéricos, pero conservando arquitectura. Podemos observar, como vemos en la imagen, agrupaciones de 3 o más ganglios linfáticos hipogénicos con un diámetro en su eje corto mayor o igual a 5 milímetros y en algunos uno de ellos mayor o igual a 8 milímetros o en rango adenométrico. Hallazgos de apéndice normal con diámetro menor a 6 milímetros y compatible. O sea, vamos a observar los ganglios linfáticos aumentados de tamaño, pero el apéndice va a estar normal. La población pública puede ser considerado primera elección, ya que es un método seguro y no costoso, y además tiene un alto grado de sensibilidad diagnóstica para esta patología. Que observamos, les mencionaba, este nos muestra un nódulo linfático mesentérico hipogénico, paciente con adenitis mesentérica aguda. En cuanto a la tomografía, vamos a ver, se van a evidenciar racimos linfáticos mesentéricos de tamaño comúnmente más exterior y hacia la derecha del músculo psoas, con engrosamiento de la pared colónica en el ciego y en el hilio terminal. En ocasiones asociado a hilio terminal, con linfoadenopatías superiores a 5 milímetros en su eje corto, ocasionalmente mayores a 10 milímetros. Y el apéndice usualmente se va a observar normal, como lo observamos en esta tomografía con un corte coronal, un paciente con dolor abdominal que muestra unos numerosos nódulos linfáticos aumentados de tamaño en hemiabdomen. Estos son hallazgos característicos de adenitis mesentérica en ausencia de otras patologías. Perdón, era estimado. Bueno. El uso de la resonancia en la evaluación de abdominal es efectivo y alivia los posibles efectos negativos de radiación ionizante. Se van a observar los ganglios linfáticos aumentados de tamaño en el cuadrante inferior derecho y medio, al igual que en la tomografía, comúnmente realizándose más antes hacia la derecha del músculo. Este estudio que sugiere con estudios que sugieren un mayor tamaño de mayor a 8 metros de diámetro en los ganglios, y se recomienda en mayores de 5 años. No obstante, puede utilizarse también en menores dependiendo de la habilidad para cooperar ante la sedación. Aquí observamos en esta imagen la resonancia en una paciente femenina de 6 años con dolor abdominal difuso y un día de evolución, donde observamos unas linfadenopatías señaladas por la flecha blanca. Vamos a ver que las linfadenopatías mesentéricas pueden estar presentes también en la apendicitis aguda. Sin embargo, si se observa en el ultrasonido, en otro estudio de imágenes, un apéndice normal y no hay hallazgo secundario de apendicitis, lo más probable es que se trate de una adenitis mesentérica. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo.